Arcadio Velázquez y actualmente pues me dedico, trabajo como ingeniero senior en la parte de mercadeo técnico de la empresa Gira, que es una empresa que pues tiene oficina principal en Dubái y pues tenemos algunas fábricas por acá y generalmente nos dedicamos a producir aislamiento térmico y productos de aislamiento acústico. ¿Okay? El día de hoy pues tengo algunas condiciones, alguna información en general que quiero compartir con ustedes antes de iniciar. Muy bien, como lo dice Carlos, pues vamos a mantener los micrófonos apagados para evitar que el ruido de fondo pues pueda interferir con la presentación. Adicionalmente a esto, este seminario ha sido desarrollado con un propósito educativo e informativo. ¿Okay? Entonces, toda esta información que yo voy a compartir el día de hoy no va a reemplazar ningún estándar y adicionalmente a eso no va a ser usada con fines comerciales. Las preguntas, muy bien, las pueden hacer por el chat, podemos esperar hasta el final. Y como dice Carlos, considerando que no somos muchos, yo creo que en algún momento pudieran interrumpir para hacer alguna pregunta que tengan. Y pues bueno, vamos a entrar en detalle, vamos a hablar sobre aislamiento térmico. Nosotros denominamos este seminario pues la selección del correcto aislamiento térmico. Y adicionalmente a eso, pues vamos a tener al final un software interactivo que es de uso gratuito. Muy bien, entonces vamos a entrar en detalle. Aislamiento térmico, como ustedes saben, yo particularmente describo el aislamiento térmico como una barrera. Y esta barrera lo que va a hacer es disminuir la transferencia de calor. Entonces ese es mi concepto de aislamiento térmico. Son simplemente materiales que se usan para disminuir una transferencia de calor y pues se disminuye esta transferencia de calor pues con fines, con algunos propósitos comerciales o industriales. Nosotros podemos dividir estos aislamientos térmicos según sea su núcleo. Entonces hay diferentes núcleos para diferentes tipos de materiales. Y según su composición química pues hay 4 tipos de materiales de aislamiento térmico. Ellos son minerales, celulares, granulares y orgánicos. Vamos a dar entonces algunos ejemplos de qué es cada uno de ellos. Vamos a iniciar entonces con los minerales, y uno muy usado en la industria del aire acondicionado y la refrigeración es la lana de roca y la lana de vidrio o la fibra de vidrio. Estos materiales de aislamiento térmico minerales se obtienen de mezclar fibras minerales con ciertas resinas y ciertos aditivos que le dan una forma. Por ejemplo, del lado izquierdo ven una lana de fibra de vidrio y pues si miramos en detalle de qué está hecha esta lana, vamos a ver que hay muchas fibras que son muy pequeñas, que están todas juntas, pero se mantienen juntas porque fueron mezcladas con resinas y fueron mezcladas con aditivos que le dan esa forma digamos rectangular. Adicionalmente a eso, pues también se le dan formas tubulares para aislamiento de tuberías. Entre los minerales también, entre los aislamientos térmicos del tipo mineral, pues destacan las lanas minerales, algunas maderas, y es muy usado, muy común en la industria del aire acondicionado y la refrigeración, especialmente para cubrir ductos de aire acondicionado. Otro ejemplo, u otra clase de este tipo de materiales, son aquellos que se conocen como núcleo celular. Los materiales con este tipo de núcleo son producto de una expansión de un gas refrigerante o de agua, pudiera ser agua también, mezclada con pues algunos otros componentes. Pudieran ser plásticos, pudieran ser uretanos, pudieran ser poliuretanos. Entonces, estos materiales se les conoce más, en el caso de los aislamientos térmicos, como de celdas cerradas. Y este material es muy usado en la industria del aire acondicionado y la refrigeración, especialmente para aislamiento de tuberías en sistemas de enfriamiento. Entonces, estos materiales también pueden ser formulados para que sus estructuras celulares sean de celdas semiabiertas o de celdas abiertas, en el caso de que queramos transformar este tipo de material en un aislamiento acústico, en una solución acústica. En la otra clase de aislamiento térmico, según sea su composición química, son aquellos que se conocen como granulares. Y son materiales inorgánicos que se aglomeran. Todos estos se aglomeran producto de una mezcla entre ellos mismos con también algunos aditivos, con algunas resinas, que sirven para mantenerlas todas juntas. ¿Por qué?
este material, estos pequeños granos están todos separados, están todos dispersos y sueltos. Entonces, para darle una forma rectangular, tubular o simplemente para adherirla a una superficie que nosotros deseamos aislar, simplemente mezclamos este material con algunas resinas y con algunos aditivos. Esto es más usada en la industria de la construcción para aislar techos, para aislar paredes, para aislar suelos y así evitar o disminuir la transferencia de calor, especialmente en aquellas zonas donde el uso de la calefacción es una necesidad. Entonces, en la industria del aire acondicionado y la refrigeración, ¿qué es lo que tenemos? Lo primero que nosotros debemos considerar para la selección de un material aislante está basado en los requerimientos. ¿Y qué involucra estos requerimientos? Pues simplemente regulaciones y estándares internacionales. Alrededor del mundo pues hay muchas organizaciones que han desarrollado estándares y que han sido adoptadas por ciertos países que se organizan a través de alguna institución. En el caso de Venezuela, por ejemplo, instituciones como Fondo Norma, que adaptan estas normativas y estos estándares internacionales para desarrollar estándares locales. Y entonces, cuando nosotros estamos haciendo una selección de productos, tenemos que tomar en cuenta los siguientes estándares. Los más importantes en la industria de la construcción como tal es el comportamiento del fuego y el desarrollo de sus humos cuando este material está en una situación de fuego. Entonces, uno de los más comunes y los más usados es el UL 723. Y este UL 723 simplemente estudia cuál es el comportamiento del material cuando está expuesto a situación de fuego. Entonces, estudia cómo se expande o cómo se riega esta flama a través de la superficie y cuál sería la densidad de su humo. La mayoría de los estándares se dedican al estudio del humo como tal. Como lo pueden ver en la fotografía que está en la presentación, pues esto es una tubería para un sistema de enfriamiento que durante su construcción estuvo expuesto al fuego. ¿Okay? Entonces, si se fijan bien, el humo que emana estas situaciones de color negro probablemente sea muy tóxico. Entonces, en una situación de fuego, para evacuar el edificio, nosotros necesitamos tener una buena visibilidad. Si el humo dentro de este edificio es de color negro, eso va a afectar la visibilidad de las personas, lo que va a dificultar la evacuación. Y si este humo es muy tóxico, incluso la persona puede llegar a tener problemas respiratorios, inclusive puede morir por intoxicación o por envenenamiento antes de desalojar el edificio. Entonces, la mayoría de estos estándares se dedican o tienen partes muy dedicadas a estudiar cuál es el comportamiento del humo. Hay otra norma, también conocida como UL 94. Estas UL son normas americanas y simplemente son adaptaciones de otras normas. Hay una organización, que es la STM, que durante muchísimos años ha desarrollado ciertas normativas, entre ellas normativas de fuego, y UL, que es una organización que tiene al menos 100 años de fundada, simplemente adapta estas normas y las hace un poquito más rigurosas. Y son muy seguidas, esa es una obligación en algunos países, especialmente en los Estados Unidos. Entonces, esta norma UL 94 es muy similar a la UL 723, pero estudia el material cuando es un componente de un sistema. Por ejemplo, en un sistema pudiera ser una manejadora de aire acondicionado que internamente se le aplicó un aislamiento, bien sea térmico o acústico. Se estudia el comportamiento del fuego de este material cuando está instalado dentro de este sistema. A diferencia de la UL 723, que la 723 simplemente estudia el material cuando está instalado o cuando no ha sido instalado, o sea, de manera, digamos, solitaria. Otra norma, que es una de las más seguidas, es la STM E84. No sé si han tenido la oportunidad de trabajar con aislamientos térmicos. También hay algunas marcas que usan como argumento de venta el famoso 2550. ¿Y qué es este 2550? Lo pueden ver impreso en algunos materiales de aislamiento acústico. Son simplemente índices. Y estos índices son los que determinan si el material es seguro o no. Entonces, el primer índice, que se le conoce como el índice 25, es simplemente la propagación de la llama. Entonces, se estudia qué tanto se propaga la llama
en función del tiempo sobre un material de construcción. Y 50, que es otro índice, es simplemente la densidad de ese humo. ¿Qué tan denso es ese humo? Entonces, aquellos materiales que ustedes vean comercialmente con el nombre 2550, pues simplemente lo que quiere decir es que el material fue estudiado en un laboratorio para este estándar en específico, ASTM E84, y ha cumplido con estos índices máximos de valores. ¿Ok? Entonces lo que dice es que el material es seguro según esa norma. Como les dije, ASTM es una organización americana que se dedica a desarrollar diferentes estándares, no solo de fuego, sino muchos otros estándares dependiendo de las aplicaciones que también vamos a ver en este seminario. Hay dos normas adicionales que también son seguidas en algunos países. Por mi experiencia en América Latina, esta norma es bastante seguida. Es la norma británica que se conoce como BS 476, parte 6 y parte 7. Esta norma a mí particularmente no me llama mucho la atención porque es una norma que se dedica exclusivamente a estudiar el comportamiento del fuego y no tiene una parte que estudia el humo. Entonces, pues también tiene una escala de clasificación y según el comportamiento del material en situación de fuego, pues cada uno va a tener una clasificación que te puede decir si el material es seguro o no en una situación de fuego. Otra norma que es una norma muy importante en los Estados Unidos y que en algunos países se ha adoptado es la NFPA 255 en específico, que estudia también el tema del fuego de los materiales. Esta norma también está muy vinculada a la norma ASTM 84 que ya vimos, y a la UL 94 y a la UL 723. Son básicamente los mismos estándares, solo que algunos cambian sus límites para hacerlos más seguros. Hay otra norma británica que es la BS 6853, que a mí particularmente me llama mucho la atención porque se dedica a ver qué tan tóxico es el humo. Entonces esta norma simplemente especifica cuáles son los componentes que hay en el humo producto de la combustión. Entonces especifica exactamente qué componente puede ser nocivo para la salud, cuál puede ser tóxico, cuál puede ser incluso venenoso. Hay otra norma que también es muy seguida a nivel internacional, que es la IMO Resolution. Esto es una norma que se ha especificado para aplicaciones marítimas, por ejemplo, construcciones de barcos o construcciones de puertos. Y esta norma también se dedica a la toxicidad del humo, a estudiar qué tan tóxico puede ser un humo. Como les dije, la toxicidad del humo es muy importante en una situación de fuego porque puede dificultar la evacuación del edificio. Otra norma británica que también es muy usada es la BS ISO 5659, que también se dedica a estudiar la generación del humo, ¿ok? La densidad óptica mediante una prueba de una sola cámara. Ellos lo que hacen es que hay una pequeña cámara que cubren internamente con el material, lo someten al fuego, entonces estudian cuál es la densidad óptica. ¿Por qué estudian la densidad óptica? Porque, como ven en la foto, en la pantalla, si el humo es muy negro, va a afectar la visibilidad de las personas que están intentando evacuar un edificio en una situación de fuego. Otra norma muy importante, esta es más usada en Canadá, pero se deriva de todas las normas que hemos visto anteriormente, como la UL 723, 94, ASTM E84 y NFPA 255. Simplemente una adaptación para el sistema canadiense, que también rige en algunos países, o que algunos países o algunas organizaciones locales simplemente adoptan estas normas para especificar productos en los países donde se encuentran. Y una norma muy interesante, es una norma europea, se conoce como EN 13501. Esta norma también, al igual que todas las anteriores, estudia cómo se propaga la flama, estudia la densidad del humo, pero tiene una sección muy importante que se dedica al estudio del goteo. ¿Y qué es el goteo? Simplemente, como sabrán, es muy importante pues, que estos materiales no tengan goteo, porque la mayoría de estos materiales están encima de nosotros. Es decir, así encima de un cielo raso, o simplemente expuestos si no hay cielo raso. Y todas estas tuberías y todos estos loops y todos estos sistemas que nosotros hemos aislado, pues tienen que ser probados según esta norma. ¿Por qué? Porque si hay un goteo, es decir, por ejemplo, un aislamiento térmico a base de plástico, si está en situación de fuego y gotea, esta gota
daña el tejido de la piel y es capaz, esta gota, de causar quemaduras hasta en tercer grado. ¿Okay? Entonces, esta norma especifica materiales que no deben producir goteo durante una situación de fuego. Muy bien, dejando a un lado el tema del fuego y el tema de los humos, ya vimos algunas normas que pueden regir el comportamiento de los materiales. Hay una sección muy importante que no debemos olvidar, que es la prevención de la condensación. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente estamos trabajando con aislamiento térmico. Como les dije, el aislamiento térmico es una barrera que disminuye el paso de calor. Entonces, la prevención de la condensación es muy importante para el tema de aislamiento térmico. Entonces, hay normas internacionales que rigen esta prevención de la condensación. La primera, y creo que es la más básica y la más importante, es la STM C518, norma americana, que estudia las propiedades de transmisión térmica, específicamente la resistencia térmica y la conductividad térmica del material. Es, digamos, la norma más usada a nivel internacional. Otra norma, que es la norma británica 12086, BS 12086, y esta se dedica a estudiar las propiedades del vapor de agua. El vapor de agua es mucho más perjudicial que el agua líquida. Es decir, si el aislamiento térmico está en presencia de vapor de agua, que siempre va a estar especialmente en aquellas aplicaciones donde la tubería o el elemento que ha sido aislado está en exteriores. ¿Por qué? Porque el vapor, sus moléculas son más pequeñas y están más dispersas y pueden penetrar estructuras como si fuera una bala. Entonces, si el material es una barrera de vapor débil o tiene una barrera de vapor débil, el vapor de agua puede penetrar en esta estructura. ¿Y qué pasa cuando penetra en esta estructura? Simplemente se puede alojar en la estructura, sobre todo aquellos materiales que son de celdas abiertas, fibras abiertas o semiabiertas. Este vapor de agua se puede ir alojando dentro de la pared del espesor del aislamiento térmico. Entonces, dentro de esta pared, la temperatura es un poco más baja que fuera de la pared. Entonces, esta agua empieza a condensarse. Una vez que esta agua ya empieza a condensarse, pues no hace sentido el aislamiento térmico porque la conductividad térmica del agua es muy alta. Entonces va a afectar la estabilidad térmica del material. Entonces, esta norma en específico se dedica a estudiar qué tan fuerte es la barrera de vapor o qué tan fuerte es el material para resistir el paso de vapor, que es mucho más peligroso que el agua en estado líquido. Otra norma también americana, STM E96, también muy similar a esta norma británica, se dedica pues al estudio de qué tan fuerte puede ser este material y si puede o no ser considerada como una barrera de vapor. Una vez más, la BS 12086 tiene una sección específica para estudiar cuál es la absorción de agua. ¿Por qué es importante estudiar la absorción de agua? Porque si el material está expuesto a agua líquida y absorbe esta agua se va a alojar, va a producir condensación y va a producir una inestabilidad térmica, porque la conductividad térmica del agua es muy alta. Entonces, cuando está mezclada con el material aislante, pues una nueva conductividad térmica se aloja allí, lo que puede afectar mucho el rendimiento térmico y pues obviamente habría que cambiar el material. Digamos, otro tópico importante en cuanto a las normativas son las resistencias mecánicas de los materiales. ¿Por qué es importante resistencia mecánica? Porque la resistencia mecánica puede determinar el tiempo de vida de un material. Entonces, una de las normas o algunas de las normas que están relacionadas con la resistencia mecánica son aquellas normas que especifican el rango de temperaturas. Entonces, el rango de temperatura de un material térmico quiere decir cuál es su mínima operación, cuál es su mínimo rango de operación y cuál es su máximo o la máxima temperatura a la que pueden estar expuestas sin que sufra ningún cambio químico o físico. Entonces, los materiales son llevados a diferentes laboratorios y estos laboratorios, según estas tres normas que están acá, la DIN EN 14706, la STM C534 y la C411, determinan cuáles son los rangos de temperatura. Entonces, cuando nosotros determinamos el rango de temperatura de un material, entonces estamos definiendo sus aplicaciones. Es decir, si un material se ha determinado que su mínimo temperatura
es 0 grados centígrados, no pueden ser usados en aplicaciones donde las temperaturas sean menos 10, menos 20 o menos 30 grados centígrados. ¿Okay? Entonces a eso se refiere esto. Pero una vez que el material es probado y es determinado su rango de temperatura, entonces nosotros determinamos cuál es su rango de aplicaciones. También hay otros tipos de estándares que especifican la resistencia mecánica de estos materiales. Por ejemplo, la compresión del material, que es muy importante porque a veces durante la instalación el material puede sufrir compresiones. Entonces este estándar en específico, el ASTM D3574, especifica en qué tiempo puede volver a su espesor inicial y si es capaz de volver a su espesor inicial. Entonces, para aquellos casos de aplicaciones exteriores también hay estándares de resistencia mecánica. Tenemos normas americanas como la STM B117 que evalúa la corrosión de estos materiales, sobre todo aquellos que vienen con un foil metálico. Está la STM G155 que determina si el material es resistente o no a los rayos ultravioletas. Tenemos otra norma americana que es la STMC 1427, que determina el encogimiento. ¿Por qué es importante el encogimiento? Porque la mayoría de estos materiales se introducen durante su formulación en hornos. ¿Ok? Entonces, cuando se introducen en hornos por un periodo específico y luego son sacados del horno, hay un proceso de encogimiento que es muy normal en algunos materiales, especialmente en aquellos materiales a base de caucho o aquellos materiales a base de algún plástico. Entonces, el encogimiento es muy importante porque puede reducir el espesor de aislamiento térmico. Otra prueba que se le hace a los materiales es según la STMD 751, que estudia la fuerza de rotura de este material. Porque algunos materiales están expuestos a ciertas situaciones que nosotros no somos capaces de controlar. Y por último, la STMD 4833, que simplemente especifica qué tan fuerte o qué tan resistente es el material a las perforaciones. En cuanto a la salud, también pues hay algunos estándares, entre ellos el ISO 22196, que especifica la actividad bacteriana de algunos materiales, la STM G21, que especifica el crecimiento o el desarrollo de hongos, y la STM 5116, que especifica los niveles de emisión de CO2. Adicionalmente a eso, la DIN EN 717, parte 1, que especifica la emisión de formaldehído. Sabemos que el formaldehído es una sustancia que es cancerígena. Entonces, los materiales que nosotros vayamos a escoger, cuando estemos en el proceso de selección, pues tienen que cumplir con estas normas de salud. Y también, pues, tienen que ser materiales libres de asbesto. En cuanto al medio ambiente, pues los materiales, como sabrán, tienen que ser libres de CFC y HCFC, no deben contribuir con el calentamiento global, no deben depreciar la capa de ozono. ¿Y por qué son importantes estos tres? Porque durante su formulación específica, especialmente aquellos aislamientos celulares, a los cuales se les aplica un gas para una expansión, como el poliuretano, por ejemplo, o el elastómero a base de caucho, o los plásticos, estos gases tienen que ser libres de CFC y HCFC. Anteriormente, muchísimos años atrás, se usaba un gas refrigerante conocido como R11, que pues ya en la mayoría de los países está prohibido su uso por, pues, es perjudicial para el medio ambiente. Y bueno, pues la fábrica de la cual nosotros estamos seleccionando el material tiene que ser ISO 14001. En cuanto a los estándares técnicos, pues tenemos uno de los más usados alrededor del mundo, que es el ASTRAE 90.1, y este especifica, pues, aparte de muchas cosas, aparte de muchos tópicos técnicos, pues la selección del correcto espesor en función a ciertos parámetros como humedad, como temperatura, como ubicación, altitud y todo lo que conlleva, ¿ok? Pero ASTRAE tiene otros capítulos como el calentamiento global, que se debe considerar para disminuir o para no contribuir con el calentamiento global. Y tiene también la sección 55, que es pues simplemente el diseño de entorno térmico para la ocupación humana, por ejemplo, que los materiales sean libres de asbesto o formaldehído, o que tengan una emisión muy baja de CO2. Y también tiene una sección especial
para el diseño de hospitales y clínicas que nosotros debemos considerar en aquellos proyectos pues, que los ameriten. Con respecto al medio ambiente, no estoy seguro si en Venezuela hay algún proyecto LEED o si esto esté realmente organizado, pero los materiales de aislamiento térmico pues tienen que seguir ciertas regulaciones para poder ganar puntos en aquellos proyectos que sean considerados LEED. Entonces aquí hay solo 5 categorías donde nosotros pudiéramos aplicar para obtener puntos LEED y así poder obtener la certificación usando materiales pues, que estén seleccionados de manera correcta, siguiendo los estándares. Entonces, todos los estándares que les dije anteriormente están muy relacionados con estas 5 categorías. Solo hay 2 que pudiéramos decir no tienen mucha relación. Uno de ellos es la innovación y el otro de ellos pues es el tema de la energía, porque para ahorrar energía pues necesitamos entonces seleccionar un correcto espesor. Y eso lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, entrando ya en detalle, viendo todas las normativas, vamos con la selección del material aislante. ¿Qué debemos considerar? 3 pasos muy sencillos. Uno es la aplicación, uno es el núcleo y uno es el espesor. Entonces, la aplicación depende, pues obviamente, cuando vamos a hacer un proyecto, cuando vamos a seleccionar el material, entonces nosotros tenemos que determinar cuál es la aplicación. Si esto es un hospital, si esto es un hotel, si esto es una casa, si esto es una industria, una fábrica, una planta, una termoeléctrica, una refinería. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que determinar la aplicación. ¿Por qué determinamos la aplicación? Porque la aplicación me va a decir a mí cuál es el rango de temperatura al cual el material va a estar sometido. Entonces, cuando ya yo defino este rango de temperatura, ya yo puedo, de una lista larga de materiales disponibles en el mercado, seleccionar cuáles de ellos se adaptan a este rango de temperaturas. ¿Ok? Adicionalmente a eso, pues tenemos que saber si es un sistema de enfriamiento, calentamiento, congelamiento. ¿Ok? Si el material va a estar expuesto a ambientes salinos, si el material va a estar expuesto al sol, o si va a estar dentro de un ambiente que sea muy corrosivo o de un ambiente que sea muy agresivo, o si simplemente tenga que estar sometido a ciertos químicos. Por ejemplo, les comento una experiencia que tuve en Costa Rica, en una planta de champiñones que estábamos haciendo. El material aislante tenía que ser un material que resistiera a ciertos químicos. ¿Por qué? Porque esta tubería pasaba por la parte de adentro de estos cuartos fríos. Entonces, como aquí había crecimientos pues de champiñones, era una planta de champiñones, tenía que limpiarse, el cuarto frío tenía que limpiarse cada cierto tiempo con vapor y con algunos químicos especiales. Entonces, no todos los materiales pueden resistir estas condiciones. Entonces, por eso, nosotros determinamos en la aplicación cuál es el rango de temperatura y a qué ambientes va a estar sometido. El segundo paso es la selección del núcleo. Entonces, cuando ya sabemos de nuestra lista cuáles pudieran trabajar según la aplicación, entonces nosotros seleccionamos el núcleo. Entonces, el núcleo nos va a determinar a nosotros el tiempo de vida y la facilidad de la instalación. Adicionalmente a eso, la estabilidad térmica, y ya tengo una slide preparado para el tema de el tiempo de vida, la facilidad de instalación y la estabilidad térmica, que se los voy a aplicar en detalle. El último paso es la selección del espesor. Entonces, el espesor, nosotros lo tenemos que calcular. Entiendo que hay muchos estándares que nos ayudan a seleccionar materiales, pero muchas veces seguimos estos estándares sin tener idea de cuál es realmente el valor añadido que me da esta selección o esta tabla que estoy siguiendo o este estándar que estoy siguiendo. Entonces, para seleccionar el espesor, primero tengo que controlar la condensación. Luego, si al cliente le interesa, controlar las pérdidas o ganancias de calor y compensar una estabilidad térmica. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este aislamiento que nosotros hemos elegido? Una vez que nosotros seleccionamos el aislamiento, entonces hay 3 consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta. Una de ellas es la prevención de la condensación, y aquí entra en juego la selección del espesor. Y el espesor, como les digo, hay estándares donde simplemente lo seleccionamos o lo podemos calcular. El día de hoy vamos a calcularlo con un software que tengo preparado para ustedes. Entonces, el espesor, la prevención de la condensación se puede realizar con un espesor mínimo. Un espesor mínimo para nosotros controlar la condensación, tomando en cuenta un factor de seguridad que ya les voy a explicar de qué se trata. La segunda función es, una vez que ya yo controlo la condensación, es si al cliente le interesa, entonces disminuir las pérdidas o ganancias de calor.
Si simplemente quieren controlar la condensación, el trabajo termina en el primer paso, pero si hay un interés de ahorrar energía, pues entonces seguimos haciendo cálculos. ¿Ok? Entonces, probablemente tengamos que incrementar espesores o tengamos que cambiar colores de superficie por la emisividad del material. Entonces, ¿cómo nosotros controlamos las pérdidas o ganancias de calor? Determinando un espesor óptimo y pues, generando una estabilidad térmica dependiendo del material y de la barrera de vapor que nosotros hayamos elegido. La última función o beneficio del aislamiento térmico es simplemente proteger las tuberías. ¿Y de qué las protegemos? Las protegemos de corrosión, de los rayos ultravioletas, las protegemos de la erosión. Entonces, básicamente, estas son las funciones de estos materiales. Entonces, ¿cómo prevenimos la condensación? Es muy sencillo. Simplemente haciendo un cálculo, nosotros podemos determinar el espesor mínimo para controlar esta condensación. Y les pongo un ejemplo. En el lado derecho tenemos una sección muy pequeña de una tubería que ha sido aislada con diferentes capas del mismo material. Entonces, para nosotros controlar la condensación, tenemos que mantener la temperatura de la superficie exterior por encima del punto de rocío. Por ejemplo, supongamos que esto es una tubería de agua fría que tiene agua a 6 grados centígrados sin ningún tipo de aislante térmico, entonces la superficie de la tubería va a ser 6 grados. Pero una vez que yo aplico una capa, esa tubería, esa temperatura, pues va a ir aumentando. Entonces, a medida que yo alejo esta superficie, estas líneas negras representan capas de aislamiento térmico. Entonces, a medida que yo alejo esa superficie de la tubería que está fría, esa temperatura va a tender a incrementarse. Y para controlar la condensación, esta temperatura tiene que estar por encima del punto de rocío. Pero ¿qué tanto la tenemos que nosotros alejar de la superficie fría? Entonces aquí tengo otro ejemplo. Esta es la misma tubería y este es el material de aislamiento térmico. Entonces la temperatura de la que hablo es esta superficie que vemos acá. Entonces esta superficie, a medida que yo la alejo de ese núcleo que está frío, entonces yo puedo controlar la condensación si mantengo esta temperatura por encima del punto de rocío. ¿Y qué me garantiza a mí que si hay un cambio en las condiciones ambientales, yo todavía pueda controlar la condensación? Es el factor de seguridad. ¿Y qué es el factor de seguridad? Es simplemente el delta T o la diferencia de temperatura entre esa superficie exterior y ese punto de rocío. Para ser más específico, si el punto de rocío aumenta, entonces yo estoy en riesgo de que haya condensación. ¿Y por qué el punto de rocío puede aumentar? Bueno, cuando hay cambio de estaciones, de invierno a verano, pues hay unos cambios en las condiciones ambientales, como cambios en la temperatura ambiente o la humedad relativa, y esto me va a afectar el punto de rocío. Entonces, si se llega a incrementar el punto de rocío, yo necesito tener un colchón para poder soportar ese cambio. Y eso me lo da el factor de seguridad, que se los voy a enseñar, les voy a enseñar cómo funciona en el software. Entonces, para aplicaciones interiores, la recomendación es mantener por lo menos 2 grados Kelvin de delta T entre superficie exterior y el punto de rocío, y en aplicaciones exteriores, por lo menos 1.5 grados Kelvin. Entonces, ¿cómo disminuyo yo las pérdidas y ganancias de calor? Hay dos maneras. Una es determinando un espesor óptimo y otra es generando una estabilidad térmica. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo seleccionar un espesor óptimo. Del lado derecho tenemos un ejemplo muy similar al anterior. El recuadro, el rectángulo que es como de color rosado, representa una tubería de agua fría y los rectángulos que tenemos a los lados o estas líneas que están de manera vertical representan capas de aislamiento térmico. La línea azul celeste representa el punto de rocío, la temperatura a la cual empieza la condensación. Y cada línea vertical representa una capa o un espesor. Entonces, supongamos que hacemos un estudio y que hemos seleccionado 15 milímetros de espesor de un aislamiento en específico. Vemos, obviamente la temperatura de rocío va a ser la misma, pero vemos cómo la temperatura de la superficie exterior, que está representada con la línea roja, va a aumentar. ¿Por qué? Porque este punto yo lo he alejado de ese núcleo frío. Cuando está por encima del punto de rocío, entonces yo tengo controlada la condensación. Pero si se fijan bien, a 15 milímetros, pues la diferencia entre esa superficie exterior
y el punto de rocío es mínima. Entonces, si este punto de rocío aumenta, hay riesgo de que haya condensación. Y yo lo que quiero es evitar la condensación. Entonces, pudiera aumentar un poco más el espesor de 15 a 20 milímetros y fíjense que ya hay una brecha un poco mayor. Entonces, esto me da un colchón de que si hay un cambio en las condiciones ambientales, yo pueda seguir controlando la condensación. La línea azul me representa a mí el precio de ese material en específico en función a su espesor. Por ejemplo, para 15 milímetros tiene un precio determinado, para 20 tiene un precio determinado, para 40, 50 y ya después de 50 pues sale la gráfica. Simplemente para comparar el precio entre diferentes espesores del mismo material. La línea verde me representa cuáles son las pérdidas o ganancias de calor. Es decir, si yo no lo aíslo, este es mi valor de pérdida o ganancia de calor, dependiendo de cómo sea el caso. Pero si yo lo aíslo, con 15 milímetros, fíjense cómo cae esa pérdida o ganancia de calor. Cae bruscamente. Si yo aumento mi espesor de 15 a 20 milímetros, de nuevo, sigue cayendo esa pérdida o ganancia de calor, pero el precio obviamente va a ser mayor. Si se fijan bien, entre 20 y 50, por ejemplo, si yo cambio el espesor de 20 a 50 milímetros, fíjense que las pérdidas de calor siguen cayendo, pero no es una curva muy pronunciada. Es básicamente el mismo valor. Pero si se fijan bien cómo comparamos el precio, entonces la diferencia de precio es muy amplia comparado con las pérdidas o ganancias de calor. Entonces, ¿cuál es mi espesor correcto, el cual me va a representar a mí un retorno de la inversión en poco tiempo? Es este encuentro que hay entre el precio del material y las pérdidas o ganancias de calor. Entonces, entre este punto, yo tengo entonces el espesor óptimo para poder entonces seleccionar el correcto aislamiento térmico en función a su espesor. Una comparación entre la estructura celular o la estructura molecular de los materiales. Fíjense que esto es una fotografía microscópica de un núcleo de celdas cerradas. Fíjense que hay unos pequeños agujeros. Esto simplemente porque se ha cortado una muestra, que obviamente cuando se cortó la muestra se cortaron algunas celdas, pero son como unas copas. Es decir, si derramamos agua o cualquier líquido, esa agua se va a estancar allí y no va a penetrar. Pero cuando tenemos estructuras celulares abiertas o fibras abiertas, hay mucho espacio que no, o sea, es un espacio que no está controlado y que el agua fácilmente puede penetrar y puede alojarse allí. ¿Ok? Entonces, para este tipo de materiales, nosotros tenemos que aplicar barreras de vapor. Para este tipo de materiales, las barreras de vapor no son necesarias. Entonces, ¿cómo me afecta a mí esa barrera de vapor? ¿O cómo me afecta a mí esa diferencia entre los núcleos aislantes? Entonces, hay una relación, ¿ok?, que es la relación entre la estabilidad térmica, perdón, que es entre la conductividad térmica y el paso de vapor de agua. La línea azul me representa a mí el paso de vapor de agua y la línea naranja o las flechas naranjas me representan a mí el paso de calor, en este caso en un sistema de enfriamiento. Entonces, si el material tiene una estructura abierta y no se ha aplicado una barrera de vapor, entonces definitivamente el vapor va a penetrar la estructura. ¿Y qué va a pasar si penetra la estructura? Entonces empieza a haber una inestabilidad térmica, empieza a haber una falla en el proceso de ahorro energético, porque su conductividad térmica va a ser mayor, porque el agua está alojada allí. Si nosotros usamos un material que se considera una barrera de vapor, como en el caso de las celdas cerradas, o un material de celda abierta que se le aplicó el correcto barrera de vapor, entonces nosotros podemos mantener una estabilidad térmica, es decir, la misma ganancia o pérdida de calor por muchísimos años. La última función del material aislante pues, es proteger la tubería de la corrosión, del desgaste, de la erosión, de los rayos ultravioletas, y adicionalmente a eso, pues mejora la estética de la instalación. Nosotros cuando seleccionamos el material aislante, entonces tenemos que también considerar ciertas protecciones adicionales si
se requiere según sea la aplicación. Por ejemplo, hay algunos materiales como el elastómero de caucho, ¿okay?, de celdas cerradas, que no requiere de ninguna protección adicional cuando está instalada dentro de un edificio. Pero si nosotros instalamos este material fuera de un edificio, nosotros probablemente necesitemos una protección adicional porque probablemente el material no sea resistente a los rayos ultravioleta y también pueda ser afectado por ciertas condiciones mecánicas. Es decir, si el material es muy blando, puede ser afectado por, sabemos que pues, estas situaciones no las podemos controlar, pero siempre hay personas caminando entre y sobre estos equipos y estos sistemas y pudieran pues, causar daños en los materiales. En las fábricas, en algunas fábricas se aplican unos foils, unas láminas pudieran ser de aluminio, también hay láminas, hay telas reforzadas de fibra de vidrio que se colocan en las fábricas para incrementar esta resistencia mecánica. Y estos materiales pueden ser usados tanto dentro como fuera del edificio. También pues hay algunas aplicaciones que se colocan en fábrica también, que son para aquellos proyectos donde se requiere instalar este aislamiento fuera del edificio, que son altamente resistentes y que pueden soportar pues, daños mecánicos, que pueden soportar lluvia, que pueden soportar la transferencia de vapor a través de alguna estructura celular o que pueden soportar los rayos ultravioletas. Entonces, para instalaciones interiores, como les dije, pues la mayoría de los materiales de celdas cerradas no necesitan ninguna protección adicional. Sin embargo, aquellos materiales de celdas abiertas o fibras abiertas necesitan, esto es obligatorio, una barrera de vapor. Porque aunque esté dentro del edificio y no esté expuesto a ciertas condiciones, el vapor de agua siempre está allí y puede entonces penetrar las estructuras. Para aplicaciones exteriores, hay fabricantes que producen materiales con cierta protección que inclusive son capaces de soportar ambientes muy, muy agresivos. Por ejemplo, aquellas instalaciones que están frente al mar o que pasan por algún túnel o que son simplemente soterradas. Sin embargo, nosotros podemos usar todos estos mismos materiales considerando que en algunas ocasiones nosotros mismos tenemos que aplicar ciertas protecciones. Entonces hay varios tipos de protecciones. Los más comunes son las protecciones metálicas. En algunos países se le conoce como chaqueta, en otros simplemente una protección adicional. ¿Okay? Y pues hay muchos materiales para hacer este tipo de protección. Hay acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, acero al carbono. En fin, hay muchas aplicaciones, hay muchos materiales disponibles. Para soluciones interiores y exteriores también pues hay algunos materiales plásticos que se usan en este tipo de instalaciones para proteger el material. Y pues también tenemos algunas telas, se consiguen en el mercado algunas telas, también se les conoce como Canvas and Foster. Son telas reforzadas, algunas de fibra de vidrio, que se mezclan con pinturas para ser protegidas. Esta en particular tiene una propiedad que su emisividad ayuda a mejorar el rendimiento térmico del material. Antes de ir entonces al tema del software, yo quisiera hacer una pausa y quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Si quieren pueden hacerla directamente a viva voz, pues no tienen que hacerla a través del chat. Adelante quien tenga preguntas, si no, bueno, continuamos, vamos a dar unos segundos. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer cálculos, vamos a empezar a hacer cálculos. Les voy a entonces a presentar el programa. Se llama AeroCalc. Este programa, primero no es un selector de productos como algunos fabricantes tienen en sus páginas web, simplemente para seleccionar un producto de su línea de producción.
este software que nosotros hemos diseñado en nuestra fábrica es para hacer cálculos térmicos. ¿Por qué no es un selector de productos? Porque si bien es cierto, podemos seleccionar los productos que fabricamos nosotros mismos, se pueden seleccionar otros materiales, o se pueden hacer cálculos con otros materiales y con otras marcas. Bien. Entonces es importante que sepan que este software está diseñado según la norma ISO 12241, que es una norma que especifica las reglas de cálculo para sistemas de enfriamientos y calefacción. Y esta norma fue usada para hacer las tablas de ASHRAE y las tablas de las normas británicas BS 5422. ¿Ok? Entonces, la manera de conseguir este software es gratuito. Tienen que ir a través de la página web de mi empresa. Y pues allí la pueden descargar de manera gratuita. Solo tienen que colocar su correo electrónico. Inmediatamente lo van a conseguir. No ocupa mucho espacio, pero adicionalmente a eso la pueden usar en su celular. Está disponible para iPhone y para Android. ¿Ok? Entonces pueden descargarlo y usarlo en su celular. Es una herramienta muy, muy sencilla de usar. Podemos hacer cálculos en menos de 1 minuto. Estos cálculos incluyen pérdidas y ganancias de calor. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Yo lo voy a abrir de una vez porque pues, obviamente lo tengo instalado. No sé si pueden ver entonces la pantalla ahora mismo que ha abierto el software. Muy bien, entonces este es el cálculo, el software de cálculo. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es seleccionar la región donde se está o donde se va a instalar el sistema. Yo tengo acá unos ejemplos. El primer ejemplo es el control de condensación. Entonces es para un sistema de aire acondicionado, probablemente. Es una tubería de cobre de 54 milímetros de diámetro nominal con un refrigerante pues R410A a menos 7 grados centígrados que está colocado en exterior, es decir, expuesto a la intemperie, a una temperatura ambiente de 36 grados centígrados y una humedad relativa de 65%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el espesor mínimo de aislamiento térmico? NBR, ya les voy a explicar qué es, para evitar la condensación sin aplicar ninguna chaqueta y sin aplicar ninguna protección adicional. ¿Cuál sería también el espesor mínimo para controlar la ganancia de calor por encima de 75%? Muy bien. Entonces, vamos al sistema, al programa de cálculo. Cuando yo abro el programa, esta es la primera pantalla, selecciono la región. En el caso de ustedes que están en el continente americano, se torna de color azul, quiere decir que ha sido seleccionado. Le doy en continuar. En la parte superior derecha hay una bandera. Aquí nosotros podemos cambiar el idioma. Actualmente tenemos 4 idiomas. Podemos elegir español. Y una vez el sistema cambia de idioma. Entonces, en la esquina superior derecha tenemos añadir nuevo proyecto. Esto quiere decir añadir un nuevo cálculo. Sin embargo, en esta primera pantalla que tenemos acá, una vez que seleccionamos la región, esta es simplemente una parte informativa acerca del proyecto. Aquí podemos colocar nombre del proyecto, descripción, quién fue el cliente, quién lo diseñó, ubicación. Sin embargo, lo podemos dejar en blanco. Podemos seguir usando el sistema si no colocamos. O sea, no es obligatorio colocar esto. Sin embargo, yo voy a colocar cierta información para demostrarles en qué parte del reporte nosotros podemos ver esto. Entonces, yo le voy a poner el nombre del proyecto Venacor y la descripción del proyecto va a ser webinar. Ok, y vamos a suponer que el cliente soy yo mismo. Muy bien, entonces vamos a añadir el primer cálculo. Damos clic en añadir nuevo proyecto y se me abren 5 fichas. Ok, y adicionalmente tengo una hoja que se llama cálculo 1, que es básicamente el primer cálculo que vamos a hacer. Yo le puedo cambiar el nombre. Yo le voy a poner ejercicio 1. Muy bien, y fíjense cómo la hoja cambia de nombre. Puedo colocar una descripción, yo le voy a colocar, no es obligatorio, pero la voy a colocar simplemente para explicarles en qué parte del reporte podemos ver esta información y cómo la podemos usar. Entonces la descripción del cálculo va a ser, yo le voy a poner control
de condensación. Entonces elijo el sistema al cual yo le voy a hacer el cálculo. Entonces tenemos 3 tipos de tanques, esférico, rectangular y circular. Y tenemos 3 tipos de elementos más, que son más usados en sistemas de aire acondicionado, como los ductos rectangulares, ductos circulares y tuberías. Entonces en este caso, si volvemos de nuevo al ejercicio como tal, a la descripción, vemos que esto es una tubería de cobre. Entonces yo voy a seleccionar tubería. Dentro de la misma ficha elemento, yo me desplazo hacia abajo y le digo al sistema si esta tubería es horizontal y vertical. En la mayoría de los casos son horizontales. El resultado va a ser casi el mismo, así que yo lo voy a dejar horizontal. Ya no hay más opciones dentro de esta ficha. Entonces voy a la ficha del tipo de cálculo. Entonces en el tipo de cálculo yo tengo varios criterios de cálculo y tengo que seleccionar uno de ellos. Entonces empezando desde abajo hacia arriba, tengo 2 tipos de cálculos. Uno se llama temperatura media estacionaria y tiempo de cambio de esa misma temperatura media estacionaria. Estos son dedicados para el cálculo de tanques. Tengo otras opciones como temperatura media del fluido. Esto es específicamente para mantener la temperatura del fluido bajo unos ciertos criterios de temperatura después de cierto tiempo y después de cierto recorrido. Tengo también temperatura en la superficie exterior. Por ejemplo, si estoy aislando un tanque, también pudiera ser usado en un tanque, y quiero mantener la temperatura de esa superficie bajo control, bajo ciertos parámetros. Entonces yo puedo usar esta opción. Tenemos total de pérdidas de calor o pérdida de calor por metro. Protección contra la condensación interna, esta está inhabilitada, puesto que es exclusivo para ductos de aire acondicionado, y como seleccionamos tubería, pues no la podemos seleccionar. Tenemos tiempo de congelación en aquellos proyectos donde nosotros tenemos que determinar en qué momento se puede congelar una tubería. Y tenemos protección contra la condensación exterior. Entonces yo voy a seleccionar esta opción porque es lo que me pide el ejercicio. Si me desplazo hacia abajo dentro de la misma ficha, tengo 2 opciones más. Una es la opción del cálculo. Si lo que voy a hacer es calcular el espesor o si ya conozco el espesor. Como en este caso, vamos a suponer, o no vamos a suponer, sino que el sistema me dice cuál es el espesor. Es decir, el ejercicio me pregunta cuál es el espesor. Entonces yo no sé el espesor. Entonces selecciono espesor a calcular. Luego selecciono el estándar de cálculo. Hay 2 estándares. Uno es el ISO 12241, que fue el que les comenté al principio. Y hay otro estándar que se llama BDI 2055. Esto es aplicable para algunos países en específico de Europa, como Rusia, Noruega, que tienen ciertas condiciones especiales. Pero el resto del mundo usa este sistema. Yo lo voy a dejar como está. Ahora me voy a la siguiente ficha, que es la ficha de parámetros. Y aquí entonces empiezo a colocarle al sistema parámetros de cálculo. Muy bien. Entonces, el primer parámetro, o los primeros parámetros están relacionados con la tubería. Están relacionados con el material y con las características de la tubería como tal, como el diámetro, como el espesor de su pared o su longitud. Entonces, si yo abro esta ficha, yo tengo muchas opciones, como acero, acero galvanizado, aluminio, cobre, en fin. Muchos materiales de los cuales están hechos estos sistemas de tubería, de ducto o de tanque. Entonces, el ejercicio me pide que sea una tubería de cobre. ¿Ok? De 2 1/8 o 54 milímetros. Pero toda esta información la puedo poner de manera manual si sé el espesor de pared de esa tubería, si me sé el diámetro nominal y si me sé el diámetro exterior. Pero para evitarnos todo este trabajo, nosotros hemos diseñado un botón que se llama del tipo de serie. Si hacemos clic aquí, se me abre una nueva ventana con 3 opciones: acero, cobre y plástico. Es decir, nosotros ya hemos puesto en el sistema cierta información que nos va a ayudar a ganar tiempo. O si nosotros no sabemos estos valores, entonces nosotros seleccionamos de esta lista. Entonces me dice que la tubería tiene que ser de 2 1/8 o 54 milímetros. Entonces yo elijo la de 54 milímetros y fíjense que todo esto cambió de manera automática. Vuelvo al ejercicio, veo exactamente si el sistema me nombra alguna longitud. No me nombra ninguna longitud, entonces yo lo dejo en 1 metro. ¿Por qué lo dejo en 1 metro? Porque para cálculos de control de condensación,
1 metro es suficiente. Es decir, la longitud de esta tubería o de este elemento no es necesaria. El factor de seguridad lo voy a dejar en 0. Este factor de seguridad lo vimos cuando estábamos haciendo la presentación. De momento lo voy a dejar en 0 y luego les voy a decir cómo afecta el cambio de este factor. El tipo de medio quiere decir pues el fluido que pasa dentro de esa tubería. Según el programa, según el ejercicio R410, selecciono este medio. La temperatura era menos 7 grados centígrados. Y la temperatura ambiente eran 36 grados centígrados. Y la humedad relativa era de 65%. Entonces la coloco en la sección de humedad relativa. Voy a dejar la velocidad del viento 0 porque la velocidad del viento es el peor escenario. Ya les voy a aplicar por qué es el peor escenario. Luego selecciono el tipo de entorno. Quiere decir dónde está esa tubería. En este caso, esta tubería está en exteriores. Muy bien. Ya he seleccionado todos los parámetros de cálculo. Me desplazo, veo que no hay más opciones. Entonces me voy a la parte de capas. En capas, entonces yo empiezo a aislar. Yo empiezo a colocar material de aislamiento térmico. Entonces, en la sección de material de la capa, si yo abro, o si yo despliego estas opciones, yo tengo 3 opciones de materiales. La primera es NBR. La segunda es XLP, que son materiales que nosotros fabricamos. Y hay una tercera opción que se llama otro material aislante. Entonces, si yo selecciono esta opción, yo le tengo que decir al sistema cuál es la conductividad térmica a 23 grados centígrados. Es decir, si yo quiero usar otro material, yo simplemente tengo que decirle al sistema cuál es la conductividad térmica de ese material. Pero el ejercicio que estamos haciendo me pide que calcule para NBR. ¿Ok? NBR es el aislamiento de color negro, que conocen ustedes como Armaflex. Luego, tengo que elegir el acabado de ese material. ¿Por qué? Porque dependiendo del acabado, entonces hay un valor de emisividad que me va a afectar a mí el cálculo. Entonces, elijo el material de la capa, el acabado. Según el sistema, me dice que no hay, según el ejercicio, no debo usar ninguna chaqueta. Vamos entonces a dejarlo. NBR simple significa que no tiene ninguna chaqueta. Y entonces ya yo he colocado todos los datos y me voy al resultado. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí el sistema? Según los datos que yo coloqué anteriormente, yo necesito 6.9 milímetros de ese material en específico para controlar la condensación. Pero 6.9 no es una medida estándar. Una medida estándar es 9 milímetros. Es decir, el sistema selecciona la siguiente por encima. Entonces, todos estos cálculos que yo veo aquí abajo están en función a este espesor de 9 milímetros. ¿Y qué datos tengo? Tengo la pérdida de calor, el sistema lo llama antigua pérdida de calor, pero es simplemente la pérdida de calor antes de ser aislada de ese metro de tubería. Luego la pérdida de calor total una vez que ya ha sido aislado, fíjense cómo cambia de 132 vatios hora a 29.20. Es decir, yo estoy ahorrando 103.47 vatios hora. Es decir, que yo he mejorado el sistema 77.99%. Es decir, este es mi rendimiento térmico, esto es lo que yo estoy ahorrando de energía. Me muestra también la temperatura de la superficie exterior, es decir, la tubería cuando ha sido aislada con este material, ¿cuál es su temperatura? En este caso es 30.03 grados centígrados y el punto de rocío también me lo muestra en función a los parámetros que yo he colocado. Bien, entonces, ya he hecho el primer cálculo. ¿Cuál es el espesor mínimo de aislamiento térmico NBR para evitar la condensación sin chaqueta? El mismo ejercicio me dice, ¿cuál es el espesor mínimo para controlar la ganancia de calor por encima de 75%? Si se fijan bien, ya yo he controlado el sistema más de 75%. Supongamos que queremos llegar a 80%, entonces yo tengo que aumentar mi espesor. ¿Cómo aumento ese espesor? Me devuelvo a los parámetros de cálculo y empiezo a jugar con el factor de seguridad. Lo habíamos dejado en 0, vamos a colocar 3 grados Kelvin y volvemos al resultado. Ahora el espesor aumentó hasta 13 milímetros.
Y entonces mi rendimiento ahora es 83.05%. Entonces, ¿qué es ese factor de seguridad? Fíjense que la tubería, la superficie la temperatura de esta superficie aislada, aumentó, anteriormente era 30, ahora es 31.84, y fíjense que ahora la diferencia entre ellos dos es mayor. Es decir, el sistema va a intentar mantener ese delta de temperatura superior a los 3 grados Kelvin que yo le coloqué como factor de seguridad. Vamos a hacer otro cálculo. Ahora me dice el ejercicio, con el espesor mínimo para controlar la ganancia de calor por encima del 75%, vamos a considerar esto, vamos a considerar estos 83%, ¿ok? Considere que el largo de la tubería es 150 metros, porque cuando hicimos el cálculo para controlar la condensación, nosotros nada más controlamos condensación a 1 metro. Cuando yo empiezo a colocar estos valores, entonces yo empiezo a ver pérdidas y ganancias de calor. Entonces, me están preguntando cuál es la ganancia de calor total. Yo vuelvo a mis parámetros de cálculo. En la sección de la tubería coloco 150 metros de largo y vuelvo a los resultados. Entonces ahora fíjense que las pérdidas y ganancias de calor son diferentes. Ahora estoy perdiendo sin aislamiento 19.9 kilovatios hora. Y una vez que yo lo aíslo con 13 milímetros de NBR, las pérdidas totales de calor son 3.37 kilovatios hora. Sigo con el mismo rendimiento térmico, porque simplemente aumenté el espesor, entonces en temas porcentuales se mantiene, pero ahora el sistema muestra un valor adicional. Anteriormente tenía 1 metro de tubería, ahora tengo 150, pero debajo del rendimiento me muestra cuál es la pérdida por metro con este nuevo parámetro de cálculo que yo he colocado. Entonces, antes de hacer el siguiente cálculo, quisiera saber si tienen alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio de cálculo. Tengo otro ejercicio, considero un ducto de aire acondicionado. Vamos a hacer un cálculo para un ducto fabricado en acero galvanizado de 1 milímetro de pared, de espesor de pared, y las dimensiones de este ducto son 24 pulgadas por 12 pulgadas, es decir, 600 milímetros por 300 milímetros. Y este ducto mide 6 metros de largo. Entonces vamos a hacer un nuevo cálculo, añadimos un nuevo proyecto con este botón acá. Ahora tengo un segundo cálculo, este le voy a poner ejercicio 2. Le voy a poner aquí ducto. Voy a elegir mi ducto rectangular. Lo voy a dejar horizontal porque la mayoría de los casos son horizontales. Lo voy a proteger de nuevo de la condensación. No sé cuál es el espesor, así que lo voy a calcular. Y en parámetros de cálculo entonces empiezo a colocar valores. En este caso no es como en las tuberías que tenemos ciertos valores ya precargados en el sistema. Tengo que hacerlo de manera manual. Selecciono acero galvanizado. Este acero es de 1 milímetro de espesor y de ancho son 600 milímetros y de alto son 300 milímetros. Me aseguro que esté en milímetros. Y de largo son 6 metros. Vamos a ver qué más me dice el ejercicio. Me pregunta, ¿cuál es el espesor mínimo para controlar la condensación cuando el aire interior son 12 grados? El ambiente son 28 grados y la humedad relativa 55. Entonces, dentro del ducto el aire está a 12 grados, la temperatura está a 28 grados y la humedad relativa son 55%. Entonces, cuando selecciono el tipo de entorno, tengo 4 opciones, 3 de ellas son interiores y una es exterior. La primera es un espacio abierto, es decir, un ducto que está expuesto, no hay cielo raso. La segunda se llama bajante abierta al interior. Esto pudiera ser un cielo raso que tiene ventilación, bien sea natural o forzada. Y tenemos un bajante cerrada al interior. Pudiera ser otro ducto que está cubriendo pues todas estas tuberías y todos estos ductos de aire acondicionado, o simplemente un cielo raso que no tiene ningún tipo de ventilación. Entonces vamos a suponer que este es un cielo raso que no tiene ningún tipo de ventilación.
Una vez que ya yo he puesto todos los parámetros de cálculo, voy a las capas. Ahora el ejercicio me pide, no me dice exactamente qué material vamos a usar, así que podemos usar cualquiera. Vamos entonces a elegir el otro material, XLP. Tenemos que seleccionar qué material va a proteger a este sistema, a este ducto de aire acondicionado, a este aislamiento. Y vamos a elegir pues una lámina de aluminio, pudiera ser. Y vamos al resultado. Entonces, ¿qué me dice el resultado? Que según los parámetros que ya he colocado anteriormente, pues yo necesito de este material 7.6 milímetros, pero como no es una medida estándar, entonces él me da la siguiente medida estándar, que son 10 milímetros. Entonces, de nuevo, todos los cálculos que nosotros vamos a ver a continuación es basado en estos 10 milímetros de espesor. Entonces, ¿qué tenemos? La pérdida de ese ducto sin aislamiento, la pérdida una vez que ya yo lo he aislado con estos 10 milímetros y que aparte le he colocado una chaqueta de aluminio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos valores y cuál es la mejora del rendimiento? Es decir, yo ahora me estoy ahorrando 64.69% de energía en ese ducto de 6 metros de largo. Y la pérdida por metro, entonces, es de 47.92 vatios por metro. La diferencia entre el punto de rocío y la superficie exterior es 1.01 grados, ¿ok? Pero ¿qué pasa si todos los valores se mantienen, pero aumenta, por ejemplo, la humedad relativa? Entonces el punto de rocío va a ser mayor. Entonces este valor pudiera incrementarse hasta llegar a este valor, afectando entonces el sistema, creando condensación. Entonces por eso es importante que nosotros usemos un factor de seguridad. Entonces en parámetros de cálculo yo puedo colocar, actualmente es de 1.01 grados ese factor de seguridad, pero si yo coloco por ejemplo 2 grados y vuelvo a los resultados, fíjense que ahora el espesor es mayor, es decir, el sistema como tal aumenta el espesor para asegurar de que la diferencia entre estos dos valores sea por lo menos 2 grados centígrados, perdón, 2 grados Kelvin. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Considera un factor de seguridad de 3.5 Kelvin e indique cuál sería el ahorro energético si el sistema opera 24 horas al día, 7 días a la semana, por un mes. Entonces, yo vuelvo al sistema, al software, en parámetros de cálculo, coloco 3.5 grados Kelvin. Y entonces, ahora mi espesor es de 25 milímetros, que representa 1 pulgada de ancho, 1 pulgada de espesor de este mismo material. Entonces, la mejora del rendimiento es 78.56%. ¿Qué es lo que me pide realmente el ejercicio? ¿Cuál es el ahorro energético? En este caso pudiera ser no el ahorro energético, sino las pérdidas o ganancias de calor, si el sistema opera 24/7 por un mes. En este software nosotros tenemos una sección especial que la llamamos lista de cálculos y lista de materiales. Si hacemos clic en la lista de materiales, se me abre una nueva pestaña. Y esta nueva pestaña simplemente me está diciendo, vamos a mover esto acá. Okay. Simplemente me está diciendo si cuál es la pérdida o ganancia de calor del sistema, ¿okay? Actual. En este caso está sumando los dos ejercicios que hemos hecho, que es de 3.55 kilovatios hora. Entonces, en el ejercicio número 2, esta es mi pérdida o ganancia de calor cuando yo la aíslo con este material por hora. Es decir, este valor lo tengo que multiplicar por 24 horas que tiene el día, ¿ok? Por los 30 días que me pide el ejercicio. Entonces, de esa manera yo calculo si el sistema está trabajando 24/7. Otro ejercicio que pudiéramos hacer, y este es el último para finalizar, vamos a considerar una tubería de acero de 8 pulgadas de diámetro. Entonces añado un nuevo elemento, elijo este, aquí le voy a colocar ejercicio 3.
elijo la tubería, vamos a suponer que está de manera horizontal, lo vamos a proteger de nuevo contra la condensación. Bien. Y vamos a calcular el espesor. Entonces el ejercicio me dice, considero una tubería de 8 pulgadas de diámetro nominal que lleva un fluido, glicol, a menos 5 grados centígrados, desde un tanque subterráneo hasta un tanque recipiente ubicado a 1 kilómetro de distancia entre ambos tanques. Entonces, considero un flujo máximo de 2.500 kilogramos por hora, una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. ¿Cuál sería el espesor mínimo de XLP con una chaqueta de acero inoxidable para mantener la temperatura del fluido a un máximo de 0 grados centígrados después de 1 kilómetro? ¿Okay? En este caso, protección contra la condensación no me funciona. Tengo que utilizar temperatura media del fluido porque necesito saber cuál es la temperatura de ese fluido después de 1 kilómetro de recorrido. Entonces, selecciono esta opción, esa tubería, vamos a considerar que está, que no conocemos el espesor, y que esta tubería está de manera horizontal. Entonces, me pide que sea una tubería de acero. Si abro el botón del tipo de serie, que les comenté al principio, hay 3 opciones. Todas las tuberías están en milímetros, ¿ok? La de 8 pulgadas corresponde a 200 milímetros. Y pues toda esta información se cargó de manera automática. Yo simplemente tengo que cambiar la longitud, que en este caso van a ser 1000 metros. Dejo la temperatura final. Ok, entonces la temperatura final máxima según el ejercicio son 0 grados centígrados. Entonces elijo el tipo del medio. Me dice que es glicol y que inicialmente ese fluido está a menos 5 grados centígrados. El tipo de fluido, si abro esta opción, tengo 3 opciones. Uno es el flujo másico, otro es el flujo volumétrico y el otro es la velocidad del flujo. En este caso me están dando el flujo másico, que son 2500, me parece que son kilogramos hora. Y el tipo de entorno me dice que es exterior, porque es un fluido que está subterráneo y que va a ser llevado por encima de la superficie hasta un tanque recipiente, ¿ok? Entonces está expuesto al exterior. Y que la temperatura exterior, según el ejercicio, son 25 grados Kelvin. Y vamos a seleccionar como velocidad del viento 0. Y ya vamos a ver cómo afecta la velocidad del viento el cálculo. Vamos a seleccionar la capa. Me dice que entonces lo vamos a cubrir con XLP. Y que ese XLP va a ser cubierto con una chaqueta de acero inoxidable. Entonces elijo esa chaqueta de acero inoxidable. Y me voy entonces al resultado. Entonces, ¿qué me está diciendo el sistema en este momento? Que para yo garantizar que al final de esa tubería, ese fluido tenga una temperatura de 0 grados centígrados, sabemos que la tubería era de 8 pulgadas y que el recorrido era 1 kilómetro. Para yo garantizar que esa temperatura sea 0 grados centígrados, yo necesito aplicar 94.4 milímetros de ese material con esa capa de acero inoxidable. Pero entonces, como no es una medida estándar, entonces me da la siguiente por encima, que son 100 milímetros. Entonces, finalmente, la temperatura va a ser menos 0.15 grados centígrados después de 1 kilómetro con 100 milímetros de espesor. El mismo ejercicio me dice... Ok, no, este ejercicio termina acá. Vamos a entonces imprimir el reporte. Hay un botón en la parte superior derecha, al lado de donde se selecciona el idioma. Hacemos clic sobre este botón que se llama Todos los reportes calculados. Y entonces el sistema empieza a generar un reporte. Este reporte, para poder obtenerlo, tienen que tener conexión a internet. Si no hay conexión a internet, no van a poder descargar este reporte.
La descarga pues toma un poco de tiempo dependiendo de la velocidad de conexión. Y entonces me descarga un documento en PDF. Y este documento pues tiene todos los cálculos que nosotros hemos hecho. Entonces la primera parte está dedicada a las características de la tubería. La segunda parte a las características del medio. La tercera a las características o a los parámetros de cálculo. Luego, el material que nosotros hemos elegido como material aislante. Y luego me da los resultados, ¿ok? De manera separada para cada uno de ellos. Aquí está el ducto también. Y aquí está la tubería con glicol. Fíjense que los nombres que pusimos salen en el reporte, como ejercicio número 3, por ejemplo. Y luego al final me muestra pues un resumen de los materiales que nosotros hemos seleccionado y su cantidad. Por ejemplo, NBR, que es una espuma elastomérica con un espesor de 13 milímetros. Esto es realmente el diámetro interior de este tubo. Con un espesor de 13 milímetros, nosotros necesitamos de 150 metros lineales. En el caso del ducto, son aproximadamente 12 metros cuadrados. Y en el caso del XLP, que fue el último cálculo que hicimos para la tubería con glicol, son pues obviamente 1000 metros de recorrido de 50 milímetros de espesor de una capa y 50 milímetros de espesor de la siguiente capa para poder llegar a los 6 milímetros que el sistema me calculó. Y luego un listado de los cálculos con las pérdidas por metro y luego con las pérdidas o ganancias totales de energía que nos sirven pues para hacer cálculos energéticos, como por ejemplo hacer el cálculo de la factura de la electricidad. Bueno, ya con esto finalizamos. No sé si tienen alguna pregunta. Saludos, Ascanio. Bueno, tuve que cambiar a modo, a modo teléfono por el problema con internet, ¿ok? Pero bueno, me tienes por aquí igual. Perfecto, gracias. Hay una pregunta de parte de Luis. Dice, pregunta si las diapositivas estarán disponibles para descargar. No sé, Carlos, si quieres te mando las diapositivas y tú pues las compartes con él. Con gusto, si me mandas las diapositivas, yo con gusto se las reenvío a los participantes, tanto a los que no pudieron asistir como a los que asistieron. Sí, recibí un mensaje que en Valencia no había energía eléctrica. Sí, bueno, eso sabes que es algo muy constante acá en nuestro país, ¿no? A veces hay algunos cortes programados y otros que son sin programar, entonces, pero además de eso se suma que puede ser que tengas electricidad, pero no tienes internet. Entonces, bueno, ese es un problema muy, muy recurrente. Ascanio, si nadie tiene preguntas, lo que podríamos hacer, bueno, dar por concluida la jornada. De verdad te felicito. A mí en lo personal me sorprendió mucho este programa que tienen para hacer los cálculos. De verdad que es fabuloso y es impresionante que incluso te saque un reporte. Pues a la hora de hacer un presupuesto o presentar el informe al cliente, bueno, ya tienes todo listo. Excelente, de verdad, excelente ese programa, excelente herramienta. Creo que este video que vamos a difundir, que vamos a poner a disposición de los participantes inscritos, va a ser de verdad muy práctico desde ese punto de vista, porque además que tu explicación fue, yo que no soy ingeniero, entendí todo muy claro. De verdad te felicito por esta excelente presentación. Ojalá podamos hacer
tengamos un mayor nivel de participación. Ya no tengo los otros temas que planteaste y voy a buscar la manera de incluso a las personas que se inscribieron a hacérselo llegar para que me indiquen hacia dónde están concentrados sus intereses. Y bueno, sin más que decir, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Oye, de verdad, bueno, estoy leyendo ahí un mensaje estoy leyendo el mensaje que dice eso en el programa. Sí, muy fuerte, pero sí me dedico mucho en el área de climatización. Me pareció interesante ese aislamiento. Entonces, bueno, quedamos a la orden. No sé si quieres algunas palabras de cierre, Arcanio. Bueno, Carlos, bueno, básicamente agradecerte pues la oportunidad que me has dado. Espero que este video, que esta grabación pues pueda llegar a muchas personas y que pueda ser útil. Me gustaría más adelante pues hacer otro webinar contigo, pero dedicado exclusivamente al programa de cálculo, solo cálculos energéticos para tuberías, para ductos y para tanques. Creo que si colocamos tanques va a ser bastante interesante. Me parece excelente. Mándame el nombre del webinar y ya vamos trabajando sobre lo hacemos con más antelación. De repente, por lo menos, tener unas 2 semanas de anticipación para hacer la difusión, de manera que podamos tener una participación más amplia. De verdad, muy agradecido, Ascanio. Perfecto, muchísimas gracias. Luis, gracias por estar con nosotros también.